Conocí al amigo imaginario de mi hija, resulta que es un asesino en serie. Soy un hombre de casi 30 años. Viví en Manchester la mayor parte de mi vida. Vivo solo con mi hija Amy de 5 años, lamentablemente mi esposa desapareció hace poco más de 3 años. Hasta el día de hoy no sé qué pasó y todavía tengo ganas de culparme por ello. Unos días antes de que ella se fuera, discutimos mucho, en su mayoría eran cosas pequeñas que resultaron más grandes de lo que se suponía que debían ser. Una tarde me quedé más tiempo en el trabajo queriendo terminar con todos mis clientes y para eso ya perdí el último tren. Así que le pedí a Sara, la secretaria, que también era una buena amiga mía, que diera un paseo. No fue un problema para ella porque no vivíamos lejos la una de la otra. Cuando llegué a casa y le dije a mi esposa que Sara me había llevado a casa, se enojó y no pude soportarlo más después de un largo día de trabajo para llegar a casa y discutí. No pude hacerlo, así que me fui y pasé las siguientes 2 noches en casa de mis amigos. Sabía que no era lo correcto, pero tenía que hacerlo. Cuando volví a la puerta ya era tarde, vi la puerta de entrada abierta y las luces apagadas, excepto en una habitación, mi hija. Rápidamente corrí hacia la casa sin saber lo que me esperaba, gritando el nombre de mi esposa pero sin respuesta. Entré a la habitación de mi hija y ella estaba allí acostada en su cuna. Estaba enojado con mi esposa por dejar la casa abierta pensando que nos dejó solas a mí y a mi hija. Después de alimentar a mi hija nos fuimos a dormir. Al día siguiente traté de comunicarme con mi esposa, pero su teléfono no tenía servicio y no se hospedaba en la casa de ninguno de sus amigas. Empecé a preocuparme con la esperanza de que volviera. Esperé las 48 horas para denunciar la desaparición de mi esposa. La policía me informaría si tuviera alguna noticia. Fue difícil para mí concentrarme con toda la preocupación además de discutir que ella todavía era mi esposa, alguien con quien decidí tener hijos, así que me tomé unos días libres. Y ahora, 3 años después, comencé a trabajar desde casa mientras cambiaba a muchas niñeras y todas tenían la misma razón de tener una extraña sensación de miedo mientras estaba solo con mi hija en casa. No estaba pensando mucho en eso porque todo era normal conmigo en casa, así que todo estaba bien. Un viernes por la noche me desperté de repente pensando que escuché algo en la sala. Decidí comprobarlo esperando que fuera ella, pero no era nada. Una vez que subí las escaleras noté que la luz estaba encendida en la habitación de Amy. Cuando entré, ella estaba durmiendo. Fue extraño para mí porque todavía no era lo suficientemente alta como para alcanzar el interruptor de la luz. Lo apagué y me volví a dormir. El día siguiente transcurrió como de costumbre hasta que terminé con el trabajo y decidí tomarme un descanso. Escuché a Amy hablando con alguien en su habitación. No podía entender de qué estaba hablando, así que la llamé desde la sala de estar y se quedó completamente callada. Después de 10 segundos de silencio, ella gritó. Rápidamente subí y corrí a su habitación. Una vez que llegué allí, todo parecía normal. Me dijo que estaba jugando con su amigo imaginario. Fue extraño para mí porque nunca experimenté algo así, pero escuché que era normal para los niños de su edad, así que seguí el juego. La misma noche alrededor de las 2 a.m. me desperté y de camino al baño vi la luz encendida en la habitación de Amy, así que una vez más entré y ella estaba dormida. Apagué las luces, terminé mis asuntos y me fui a dormir. Al día siguiente mientras trabajaba alguien llamó a mi puerta, era la policía. Mi corazón dejó de esperar lo peor, pero no era nada sobre mi esposa. Me preguntaron si vi a una de las 2 personas que también desaparecieron en el lapso de los últimos 3 días. No tenía ninguna información para ellos, así que se fueron a la siguiente casa. Estaba en la sala viendo la televisión con Amy y ella no dejaba de hablar de su amigo imaginario. Unos minutos después de la conversación, dijo algo que era extrañamente extraño. Me contó que le había comprado 2 juguetes nuevos que necesitaba esconder. Me trajo 2 ositos de peluche que nunca antes había visto, pero la escuché y los puse en algún lugar del sótano donde no me molestaran. Todavía era inexplicable de dónde sacó los juguetes, así que decidí pedir una de esas cámaras para bebés. La misma noche le dije que se acostara conmigo y así lo hicimos. Cuando me desperté en la noche, como de costumbre, ella no estaba allí.
Me levanté preso del pánico y corrí a su habitación. La luz estaba encendida y ella dormía con un juguete de Hello Kitty en la mano. Nunca lo vi antes de despertarla y preguntarle de dónde lo había sacado, dijo él mientras señalaba detrás de mí. Me congelé, me di la vuelta rápidamente y no había nada allí. Ella se rió y volvió a dormirse. Se quedó dormida casi al instante. Le quité el juguete y lo puse en el garaje. A la mañana siguiente llegó la cámara con un micrófono y la coloqué en su mesa detrás de una planta. Tenía la sensación de que algo extraño estaba sucediendo, así que tuve que hacerle esto a mi propia hija. Terminé de trabajar y lo único que estaba esperando era la noche. Siempre sucedía algo entre las 2 a.m. y las 3 a.m., así que esperé mientras miraba un documental en mi teléfono. Ya eran las 3:15 a.m., así que me fui a dormir, al menos lo intenté. Unos momentos después de eso, escuché un murmullo de la cámara. Cuando revisé la aplicación en el teléfono, vi a Amy parada en la ventana hablando con alguien. No podía creer lo que veía. La observé durante un minuto parada allí, me asusté y luego, de repente, se volteó hacia la cámara. Me estremecí mientras ella miraba fijamente. Escuché un fuerte golpe en su habitación. Rápidamente me levanté asustado, pero estaba listo para cualquier cosa que pudiera amenazar a mi hija. Cuando abrí la puerta, ella se quedó allí sin decir una palabra con un juguete en la mano. Todos los juguetes tenían el mismo tamaño, lo suficientemente grandes como para ser la mitad del tamaño de Amy. Le pregunté con quién estaba hablando y me respondió, no puedo decírtelo, no puedes descubrir que sigo hablando con él, refiriéndose a su amigo imaginario. Le quité el peluche, saqué los otros del garaje y los tiré. Decidí quedarme en su habitación. Nuevamente se quedó dormida casi al instante y yo estaba allí en una silla pensando en lo que podría estar pasando. Poco después me quedé dormido también. Pasó una semana, todo parecía normal. Al día siguiente era el primer día de Amy en la escuela. De repente todo volvió a la normalidad. La llevé a la escuela al día siguiente y decidí revisar su habitación por si veía a ese amigo imaginario. No encontré nada hasta que noté un olor extraño en su cama. Solo pensando que estaba sudando en la noche o algo así, decidí cambiar el colchón. Una vez que lo levanté, mi corazón cayó a mi estómago. Había juguetes, muchos de ellos ni uno solo que yo conociera. El olor se hizo más fuerte, no quería tocar ninguno de ellos, así que llamé a los servicios de limpieza para que se encargaran de eso. Estuvieron media hora en su cuarto y salieron estupefactos, mirándome asustados. Se sentaron y empezaron a hablarme de mi día, de cómo le iba a Amy. Fue extraño. Luego me levanté en su habitación y vi uno de los juguetes de peluche cortado. Cuando miré dentro, era una cabeza cortada de una persona que nunca antes había visto. Me puse de rodillas y empecé a vomitar. Los limpiadores me encerraron dentro de la habitación y poco después llegó la policía. Me llevaron con ellos y después de 7 horas de estar en una celda me llamaron para hablar con los investigadores y me aclararon que cada peluche tenía una parte del cuerpo dentro. Al tenerme como primer sospechoso no tenía nada que decir. Además no fui yo. No podía hacer nada más que llorar pensando en que mi hija no sabía que dormía con partes del cuerpo de otras personas en un peluche. No tenía a nadie más que a mí para cuidarla. Pasaron 3 días y la policía todavía me retenía sin saber qué estaba pasando con mi hija hasta que un policía me dejó salir y dijo que atraparon a la persona que estaba detrás de esto. Lo atraparon mientras una mujer informó haber visto a un niño arrojado a la parte trasera de un automóvil. Estaba siendo acusado de secuestrar y matar a más de 15 personas y de meter una de sus partes del cuerpo dentro de un juguete de peluche. Mi esposa también fue una de las víctimas que perdieron la vida, y estoy seguro de que si esa mujer no hubiera llamado a Amy, habría sido la siguiente.